puntos de la nación española. El expresidente Nelson Mandela arriba a sus 94 años. En honor a la fecha, se realizan cientos de actos solidarios en Sudáfrica. Los detalles de estas y otras informaciones usted los podrá ver en nuestras siguientes rondas informativas. Mauricio Santoyo Velasco, hombre de confianza del expresidente Álvaro Uribe, es el primer general de la República en retiro, extraditado por narcotráfico. Los cargos: conspirar en el tráfico de narcóticos con la organización criminal conocida como la Oficina de Envigado y con las Autodefensas Unidas de Colombia. Santoyo hoy permanece en una celda del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos. Se declarará inocente en la audiencia de imputación de cargos y así procederemos a pedir fechas para iniciar el juicio. Santoyo protegió a miembros de la llamada Oficina de Envigado, que es una de las redes narcotraficantes que hacía parte de todo ese mundo del cartel de Medellín. E igualmente que Santoyo protegía a miembros de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, de las estructuras paramilitares, suministrándoles información sobre cómo iban las operaciones que realizaba la policía y la DEA en Colombia. Lo que se ha puesto en evidencia con esta primera solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos de un exgeneral de la República es que es una penetración que viene de muchos años atrás por parte de los grupos de narcotraficantes y paramilitares en la fuerza pública y en el Estado colombiano. La historia de Mauricio Santoyo ha estado pasada por narcotráfico, paramilitarismo, violación de derechos humanos y su cercana relación con Álvaro Uribe Vélez. Entre 1996 y 1999, siendo Uribe gobernador del departamento de Antioquia, el entonces coronel Santoyo fue comandante de un grupo antisecuestro de la policía en Medellín. Fue investigado y en 2003 destituido por la Procuraduría General de la Nación por realizar escuchas ilegales a organizaciones de derechos humanos. Él tiene unas investigaciones pendientes de resolver, unos casos que tienen que ver con la interceptación de casi 2.000 líneas telefónicas en la ciudad de Medellín, entre ellas nuestra oficina sede, y la desaparición forzada de Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve. Álvaro Uribe, presidente, pide expresamente, pese a estar sancionado, lo pide expresamente porque era su hombre de confianza, un hombre que ya tenía sanciones, que había abusado del poder, que interceptaba, que incluso estaba inmiscuido con hacerle seguimientos ilegales a personas que posteriormente resultaban asesinadas. En ese tiempo, donde Santoyo está en el Palacio de Nariño, hay una acusación de Estados Unidos por narcotráfico al general Santoyo. Y ese es el otro episodio, es en plena presidencia del presidente Uribe, su jefe de seguridad protege y ayuda a los narcotraficantes en función de la cocaína hacia Estados Unidos. Luego de su sanción y ya como jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe, Santoyo presentó una demanda en contra del Estado que terminó ganando en la justicia administrativa en 2006. El 7 de diciembre, en la ceremonia de ascenso a general, Uribe Vélez, su mentor, rompió el protocolo y exaltó al oficial. Tengo toda la gratitud por estos generales de la República, pero no puedo omitir mi mención personal a quienes desde hoy son generales de la República. Brigadier General Mauricio Santoyo, en nombre de mi familia, de mis más cercanos colaboradores,
Señores generales, una sola palabra. Muchas gracias. Sin embargo, 5 años después, y cuando se conoció la acusación formal de una corte de Estados Unidos contra el general en retiro Mauricio Santoyo, Álvaro Uribe le salió al paso a quienes afirmaron que fue él quien lo promovió y lo protegió en la policía. Dijo que nunca escuchó un mal comentario acerca de la labor del general. General Santoyo debe presentarse al juez y evitar a Colombia penoso incidente de extraditar a un general de la República. Antes de ser trasladado a Estados Unidos y desde la clandestinidad, el general de la policía Mauricio Santoyo negaba los cargos y manifestaba no conocer las imputaciones en su contra en Estados Unidos. Serví a Colombia por más de 30 años como oficial en la Policía Nacional y tengo la tranquilidad de poder responder cualquier inquietud sobre mi proceder. Y el tema de general Santoyo, pues sin duda es un disparo que le pasa rozando por el oído, por los ojos al expresidente Uribe. Y lo más grave, a mí me parece, de todo esto es que por los delitos que parece que están enjuiciando al general Santoyo, se habrían ocurrido mientras él era jefe de seguridad del expresidente Uribe. Luego yo creo que son temas que ameritan algo más que un Twitter por parte del expresidente Uribe. Desde Chile, nos ha brindado una mirada certera a las protestas estudiantiles, al conflicto de la región de Aysén y a la reunión de la Troika de CELAC. Ahora Beatriz Mitchell se traslada a Venezuela para abordar desde adentro el tema Sistema Educativo Venezolano. Formar los profesionales que van a ser agentes de cambio. ¿Cuáles son los avances en el ámbito de la enseñanza y la formación académica en la Venezuela de hoy? Todos los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar gratis absolutamente. Aprendo y tengo más conocimiento sobre mi vida. Ser estudiante de nuevo te revitaliza. ¿Qué retos se plantean en torno a la calidad, acceso y construcción de una nueva matriz de conocimiento? En el marco de Venezuela Decide, reportajes Telesur. La educación bolivariana, pública, gratuita y de calidad. Miércoles 25. Según denuncias, el caso del general Santoyo es uno más de los muchos escándalos de narcoparamilitarismo que han rodeado a Álvaro Uribe y a su familia. En medio de la más cruenta ofensiva del narcoparamilitarismo liderada por el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, el 30 de abril de 1984 era asesinado en Bogotá el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Más de 2 décadas después y de acuerdo con los familiares del ministro, los nexos de los Uribe Vélez en la muerte del funcionario continúan a la sombra. En su primera página, el diario El Nuevo Herald de Miami publica una noticia con el título Cabos sueltos en la muerte de exministro de Justicia colombiano. Allí se informa que en el proceso por la muerte de Rodrigo Lara Bonilla reposa el testimonio de Cecilia Lara Bonilla, hermana del inmolado ministro. Dijo que lo de Tranquilandia era muy grave y comprometía a gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era del papá de Álvaro Uribe Vélez. Hoy Cecilia Lara ratificó su testimonio. Esas declaraciones las hice bajo la gravedad del juramento. No tengo nada que añadirle, ni mucho menos quitarle a esas declaraciones. Fue lo que Rodrigo me dijo 10 días antes de morirse. En su declaración del 10 de junio de 1984, la hermana del ministro se refirió a la incautación del helicóptero HK-2704X, perteneciente a Amortegui y Cía, que tenía como socio mayoritario a Alberto Uribe Sierra. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez. Frente a la grave denuncia, esta fue la respuesta del entonces presidente Álvaro Uribe. Muchas gracias, muchachos. Presidente, el artículo del Herald.
Los vínculos de Álvaro Uribe con el narcoparamilitarismo son de vieja data, están relacionados con su familia, en particular su hermano Santiago Uribe es un hombre que de muy vieja data está relacionado con el cartel de Medellín. De alguna manera la familia de Uribe, su hermano es uno de los sobrevivientes al cartel de Medellín y él claramente es uno de los sobrevivientes políticos de la clase emergente que se consolidó, digamos, a partir de la presión política del cartel de Medellín. Bueno, las conexiones de Álvaro Uribe y su familia con el narcotráfico pues han sido en múltiples momentos denunciadas y en distintos contextos. Un cable entre la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y el Departamento de Estado señala que en una lista de los amigos y socios de Pablo Escobar en el lugar 82, pues está mencionando a Álvaro Uribe Vélez como parte de las conexiones políticas del cartel de Medellín. En agosto de 2011, el director de la policía colombiana anunciaba la captura en Bogotá de Dolly Cifuentes. Su detención fue presentada como un golpe de la policía colombiana a la mafia mexicana. Una mujer que en los últimos años se dedicó a generar toda una empresa criminal alrededor de el Chapo Guzmán. Lo que no dijo el señalado mejor policía del mundo es que Dolly Cifuentes Villa es la cuñada de Álvaro Uribe Vélez. El general Naranjo tampoco anunció la captura un mes después de Ana María Uribe Cifuentes, hija de Dolly y sobrina del exmandatario, integrantes del clan Cifuentes Villa. Sobrina y cuñada están hoy pedidas en extradición por una corte del distrito de la Florida, Estados Unidos, por haber lavado más de 20 millones de dólares producto del narcotráfico en asocio con el cartel mexicano de Joaquín El Chapo Guzmán. Contra los Cifuentes Villa, como te digo, no ha habido ni siquiera un semáforo en rojo, no, nada, no hay absolutamente nada. Es muy extraño que una organización criminal de semejante tamaño no tenga ningún reporte ni tenga ningún registro en la justicia de este país, y muchísimo menos durante el tiempo que más creció, que fue durante el gobierno de Uribe, ¿no? De acuerdo con la justicia norteamericana, a la cuñada y a la sobrina del expresidente se les seguía la pista por su relación con el cartel de Medellín y con el abatido narcotraficante Pablo Escobar. El hecho de que un hermano del presidente Uribe haya sido durante 2 décadas el esposo de Dolly Cifuentes Villa, eso ya es una cosa muy fuerte, porque es que los Cifuentes Villa eran del círculo de Pablo Escobar. El padre de Ana María, Jaime Alberto Uribe, uno de los hermanos de esta dinastía que también pues ha tenido múltiples escándalos con relación al paramilitarismo en el departamento de Antioquia y en términos de lo que fue esas estructuras en todo el país. Según la Corporación Nuevo Arcoíris, al finalizar los años 80 y principios de los 90, existía una relación entre Dolly Cifuentes y Jaime Alberto Uribe Vélez, quien murió de cáncer en 2001, unión que además de dejar 2 hijos, selló los lazos de la élite antioqueña con la mafia y con el clan Cifuentes Villa, cristalizando el vínculo con el cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Ya hay cosas probadas y ciertas, como la relación de la familia Uribe con los Cifuentes Villa. Ya hay cosas probadas y ciertas del papel de Santoyo en todas estas actividades. Lo que falta es establecer, bueno, ya un punto clave, que es el papel que ha jugado el presidente Uribe, sobre el cual siempre hay muchas dificultades para descubrirlo. Que los Estados Unidos, al pedir en extradición a Dolly Cifuentes Villa, la cuñada de Uribe Vélez, y a la sobrina carnal de Álvaro Uribe Vélez, que se llama Ana María Uribe Cifuentes, y al incautarles todas las empresas, porque tienen muchísima información de cómo funcionaba ese clan. Y es muy curioso que al tiempo en que se hace ese pedido de extradición, también se hace el pedido de extradición del coronel Santoyo. Mientras las autoridades carcelarias de Colombia no dan razón del paradero de Ana María Uribe Cifuentes y se está a la espera que el presidente Juan Manuel Santos firme la orden de extradición a Estados Unidos de Dolly Cifuentes, el presidente Álvaro Uribe, a través de su cuenta de Twitter, como ocurrió con Santoyo, negó cualquier relación con cuñada y sobrina.
Mi hermano Jaime murió en 2000. Hermano sería de su fuero íntimo y me es ajeno. En Colombia se admite la familia constituida por el matrimonio y la simple unión. Ambas son igualmente respetables. Mucho más si hay una hija que gústeles o no les guste, lleva la sangre de su padre, el señor Uribe, que en paz descanse. Galardonado por Telesur como Mejor Documental del Sur, en la 32ª edición del Festival de Cine de La Habana, Documentales presenta Nos vamos a sembrar a la tierra de ese rico que la tiene haciendo nada. una historia narrada por los cineastas colombianos Margarita Martínez y Miguel Salazar. Con sangre es que nosotros hemos podido sembrar maíz. Sobre la lucha de la comunidad Nasa del Cauca por recuperar la tierra que les fue robada a sus ancestros en tierra colombiana. Nosotros quedamos así nomás, en la calle. Murieron 20 compañeros que fueron a reclamar sus derechos. Si sigue el esfuerzo comunitario, la tierra la tendremos. Esta lucha continúa hasta que se apague el sol. ¡Que viva el movimiento indígena popular de Colombia, compañeros! En el mes aniversario de Telesur, documentales, Roba Tierra, este domingo. La extradición del general en retiro Mauricio Santoyo, la solicitud en el mismo sentido contra Dolly Cifuentes y su hija Ana María Uribe Cifuentes, la publicación de una lista de por lo menos 40 altos oficiales de las fuerzas militares de Colombia acusados de tráfico de drogas, se han dado como resultado de las versiones que ante la justicia de Estados Unidos han rendido algunos jefes paramilitares extraditados. En los últimos días, un oficial, un suboficial y 3 soldados del ejército colombiano fueron detenidos en posesión de 603 kilos de cocaína en un retén de su propia institución. Las estructuras criminales no solamente han operado desde afuera hacia el Estado a través de fenómenos como la intimidación y la corrupción, sino que también desde el Estado se actuó criminalmente. La imputación de cargos al general Mauricio Santoyo Velasco por parte de un fiscal de la Corte del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, tuvo como punto de partida las declaraciones aportadas por los extraditados jefes del paramilitarismo, Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Hace pocos días, el exparamilitar Ever Velosa, alias HH, declaró ante un fiscal de Justicia y Paz en Estados Unidos que Carlos Castaño, el máximo jefe de las autodefensas, tenía comunicación vía Viper con las autoridades civiles y militares de Antioquia durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez en ese departamento entre 1995 y 1997. De acuerdo con el ex jefe paramilitar, el propio gobernador Álvaro Uribe Vélez tenía uno de esos aparatos suministrados por las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta vez la respuesta del exmandatario vino desde su cuenta de Twitter. Bandidos extraditados con quienes jamás me reuní. Ahora dicen que hablaba por Viper a través de Cuarta Brigada, aparatos que no utilicé. A enfrentarlos. Uno de los grandes errores que cometió Uribe fue creer que extraditando a los paramilitares que podían delatarlo a él y a su familia y a las estructuras que estaban bajo su dominio, iba a silenciar este proceso. Y resulta que esto ha sido un boomerang. Poniendo a estos paramilitares en cárceles de Estados Unidos, ellos han comenzado a hablar desde allá y allá las cosas se escuchan con un especial eco. De acuerdo con analistas, lo que buscaba callar la verdad se convirtió en el mecanismo que cada día y con más frecuencia
relaciona a los familiares y círculos cercanos del expresidente Álvaro Uribe con el narcoparamilitarismo. Durante los 8 años de gobierno del presidente Álvaro Uribe, fueron extraditadas más de 1.200 personas. Los Estados Unidos no quería que esto se hiciera público porque podía afectar las relaciones diplomáticas. Ahora finalmente se hace público, con lo cual uno diría, todo indica entonces que hay por lo menos una actitud en el gobierno americano de cambiar de postura frente a lo que pueda haber o no haber detrás del expresidente Uribe. Y creo que es por la relación, esta relación de carteles colombianos con los mexicanos, que Estados Unidos tiene que se ve forzado un poco a empezar a indagar sobre la cosa colombiana, y ya no solo a mirar esto como un hecho aislado, sino que es que estos señores son tributarios, los de acá, de una cosa que en este momento es la preocupación principal para los estadounidenses, y es la frontera con México, el Chapo Guzmán, los carteles mexicanos y su relación con todo el crimen organizado de América Latina. Todo esto refleja pues cómo altos funcionarios del gobierno del presidente en ese entonces Álvaro Uribe Vélez pues siguen apareciendo y siguen desfilando no solamente en fiscalías, en tribunales, en cortes nacionales, sino también ahora en cortes de los Estados Unidos. En medio de los últimos escándalos y con la preocupación de que ya no sea Colombia, sino la justicia norteamericana la que empiece a escarbar su pasado, Álvaro Uribe lanzó el partido Convergencia Puro Centro. Estamos prestos a contribuir a una coalición de convergencia al puro centro democrático, con los ciudadanos y partidos, a participar en la elaboración de la plataforma, a animar precandidaturas y a apoyar a un gran candidato. Candidato que sería el exministro Oscar Iván Zuluaga, representante del llamado uribismo pura sangre, en donde también se cuenta José Obdulio Gaviria, primo hermano del abatido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Este nuevo movimiento político, que representa el realineamiento de las fuerzas uribistas y de la ultraderecha colombiana, es visto por analistas políticos como una estrategia de Álvaro Uribe de blindarse frente a sus nexos con el narcoparamilitarismo durante las últimas 2 décadas. A Álvaro Uribe hoy lo veo con un hombre angustiado, muy angustiado, que no puede perder visibilidad política, que necesita tener poder, necesita tener vigencia, porque su prestigio, su poder, es lo que le da protección. Sin embargo, hay quienes piensan que la estrategia de protección no le garantiza a Uribe la impunidad. Tiene que haber un pronunciamiento claro del gobierno, un pronunciamiento claro de la Fiscalía, de las autoridades judiciales, porque si no, no nos va a quedar sino el camino de la Corte Penal Internacional. Pero el señor Uribe Vélez tiene que pagar ante la justicia por toda esta ola de cosas que lo comprometen y que debe ser investigado. El presidente Uribe tiene que asumir su responsabilidad política y jurídica. Creo que ya no podemos seguir pensando que estos fueron actos aislados. El narcotráfico, el paramilitarismo, utilizar y combinar todas las formas de lucha para abordar un país y deslegitimar al movimiento social. El más cercano, el anillo más cercano de familiares, de funcionarios, de gente, está ya metida en procesos judiciales graves y profundos, algunos ya con condenas, otros con procesos de investigación adelantados, otros con indicios en actos de barbarie y de corrupción muy graves. Uribe es una isla rodeada de narcotráfico por todas partes, ¿no? En los estantes de la Comisión de Acusaciones del Congreso colombiano, juez natural del presidente de la República y en clave del uribismo, han envejecido más de 200 denuncias presentadas en contra de Álvaro Uribe Vélez. El futuro de los expresidentes en Colombia es la impunidad. Así está diseñado el sistema institucional colombiano. Y por eso un hombre como Álvaro Uribe hoy busca tan afanosa y urgentemente volver al poder. Porque lo único que realmente lo protege y le ampara total impunidad es estar en el poder. Cuando toda su historia, que es enciclopédica, pueda ser puesta en evidencia,
el país y la opinión internacional se darán cuenta de que de lejos Álvaro Uribe ha sido uno de los personajes más tenebrosos que ha existido, no solamente en la historia de Colombia, sino de todo nuestro continente. Yo creo que si tú vas cerrando el círculo de todos los exministros, altos funcionarios, miembros del DAS, etcétera, pues uno cree que ya se debe pasar de una responsabilidad política a una responsabilidad criminal. El destino de Álvaro Uribe es el desprestigio lento pero seguro. Yo no tengo duda de eso. Lento pero seguro. Sí, Álvaro Uribe era el mejor presidente del siglo XX y XXI en Colombia. Hoy es un expresidente. En un año será un expresidente problemático. En 10 años será un bandido que llegó a la presidencia. El destino, digamos, público de Álvaro Uribe es el lento pero seguro desprestigio. Mientras organizaciones de víctimas esperan que durante el juicio por narcotráfico que se adelante en la Corte de Virginia, el general en retiro Mauricio Santoyo declare sobre su responsabilidad en las interceptaciones ilegales y en los asesinatos de líderes sociales, el país está atento a la extradición de Dolly Cifuentes Villa y a la noticia sobre el paradero de su hija Ana María Uribe Cifuentes. Álvaro Uribe, por su parte, se esconde en el poder, esquiva sus fantasmas y continúa agregándole hojas a su expediente, ahora con las voces de aquellos que desde la extradición se sintieron traicionados. Iniciaremos el camino con el clavadista brasileño César Castro, bronce en Guadalajara 2011. Está entre os melhores do mundo, não é uma coisa fácil. A triagem para chegar na Olimpíada é muito complicada, é uma batalha diária e durante muitos anos. Não é da noite para o dia que se faz um atleta olímpico. En la pista los atletas se siguen preparando para los Juegos Olímpicos y nosotros viajaremos a Ecuador, tierra de marchistas. Y también Andrés Chocho se prepara y nos contará acerca de sus objetivos rumbo a los próximos Juegos de 2002. En los 50 kilómetros definitivamente queremos ser protagonistas de la prueba y nuestro objetivo básicamente es ser finalistas, o sea, ubicarnos dentro de los 8 mejores del mundo. Este jueves, en Gen Olímpico. Él es Juan Valladares, atleta que nació hace 31 años en Boconó, Estado Trujillo, y fanático del deporte sin importar su discapacidad. Pesista y jugador de baloncesto que gracias a su rapidez llegó al atletismo, rompiendo marcas nacionales en apenas su primera presentación en este deporte, lo cual lo convierte en un fuerte candidato para colgarse una medalla en Londres. El venezolano actualmente es uno de los mejores atletas con discapacidad motriz en la clase T54. Está rankeado como el número 1 en los 400 metros y entre los 3 mejores en los 800. Su arribo en los podios no ha sido fácil, pero sí gratificante. Su infinidad de logros permite a la nación suramericana soñar con una medalla de oro paralímpica. Valladares obtuvo el primer lugar en los 400 y 800 en el Abierto de México, arrebatándole el récord al chino Lee Seung-sang, quien había hecho un crono de 45.07 en los Paralímpicos de Beijing 2008. Aunque no se confía de su preparación hacia su cita londinense, la realiza en jornadas dobles en la capital venezolana. Cumplirá fogueo en Sierra Nevada, España, además de paradas internacionales. Crisis en el Cauca deja a la primera víctima de los últimos 10 días. Muere un indígena a manos de las fuerzas de seguridad. En Venezuela se acentúa la campaña electoral. El candidato presidencial Hugo Chávez instó a sus seguidores a trabajar para alcanzar el 70% de votos el próximo 7 de octubre.
Siria responsabiliza a Occidente del atentado contra la sede de seguridad nacional. Regresan las informaciones. Un indígena muerto y 26 heridos dejó el operativo militar colombiano para retomar el control de la zona rural de Caldono y el Cerro Berlín en el departamento del Cauca al suroeste.